Buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando nos vean. Un abrazo cordial desde el corazón. Como siempre, su servidor y amigo Gerson Ortega. Estamos aquí en nuestro maravilloso programa Desconectados 4.0. Desconectados 4.0 es un programa del Laboratorio de Innovación Pública de la SAT y tiene, como siempre, invitados especiales, invitados de lujo. Hoy no podía ser la excepción. Hoy tenemos un programa que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Este es un programa bastante interesante sobre la tecnología emergente, la revolución en el centro de datos y la analítica de datos en la innovación pública. Y tenemos, como siempre, a invitados de lujo, expertos en nuestro programa, el profesor Julio César Cortés. Profesor Julio César Cortés, bienvenidísimo a Desconectados 4.0. Un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación, profesor. Es un tema maravilloso y espero que sea al agrado de todos sus escuchas. Claro que sí, así será. En la era digital, la gestión de la eficiencia de la información y la analítica de datos es una herramienta imprescindible para mejorar no solo las políticas públicas, sino los servicios estatales. Explorar a fondo estas oportunidades e invitar a un experto como el profesor Julio César Cortés, que es el coordinador del Centro de Datos de la Escuela Superior de Administración Pública, siempre será una oportunidad para aprender mucho más. Julio César Cortés tiene una amplia experiencia en organizaciones, en estructuración de información, de analítica de datos, así como en estrategias de innovación que implementa la Escuela Superior de Administración Pública y el futuro para los administradores de la nueva generación, la nueva generación de administradores públicos. Vamos a hablar durante algunos minutos con el profesor sobre la estrategia de los centros de datos, la tecnología emergente, la analítica en la innovación pública, en la formación de los nuevos administradores públicos y la investigación anclada a este ejercicio de ciencia de datos desde la administración pública. Como siempre, profesor Julio César Cortés, para toda nuestra audiencia de Desconectados 4.0, que no lo conoce y nunca lo había visto, o si lo había visto y no conoce esta faceta, le puede escuchar otra fase muy interesante y este es un programa muy tranquilo, muy relajado y muy abierto. Desde lo más profundo de su corazón, ¿quién es el profesor Julio César Cortés? Un Quijote. Quijote, yo creo que somos Un dos. Quijote. Soy administrador público, soy magíster en educación, creo en la educación, amo este sector porque considero que ahí está la clave de nuestro desarrollo. Como lo he dicho en muchos escenarios, el principal problema del país es que no logramos acercarnos siquiera a países de la OCDE que están en desarrollo, ni siquiera a España e Italia, que son los más atrasados en esta lista de países desarrollados, y estamos lejos. Eso tristemente, pues es un gran impedimento para avanzar hacia el desarrollo. Bueno, algo más. Desde el 2004 soy profesor de la SAP y más o menos desde el año 2002 empecé con este cuento de trabajar datos en el sector público y es un tema que me ha apasionado tremendamente porque pues le da un matiz técnico, un matiz mucho más estructurado a lo que pueden ser las soluciones en el sector público. Innovar sin datos, innovar sin suficiente información es especulación. Y cuando se tiene realmente el soporte de la data y los métodos diferentes de análisis, pues efectivamente logramos que el país encuentre unas soluciones que realmente puedan ser viables, que ese es el gran problema siempre, ¿no? Bueno, me gusta mucho esa frase y creo que la voy a acuñar para el inicio del programa sobre que especular, innovar sin datos es especular. Me parece muy interesante, me parece bastante afortunada la palabra y me da pie para hacerle la siguiente pregunta para que nuestra audiencia de Desconectados 4.0, que siempre está pendiente de nosotros y que este programa, también para su conocimiento y para el conocimiento de toda la audiencia, se retransmite a través de dos grandes aliados que tenemos. Uno es Radio ESAP, todos los jueves a las 7 de la noche, está en vivo en el canal de YouTube, pero también los jueves a las 5 de la tarde nuestro programa se retransmite en Radio ESAT. Ahí lo puedes escuchar a través de audio, en formato de audio, y en YouTube nos puede encontrar en formato de MP4, o sea, podcast, en programa de video y audio. A toda nuestra audiencia también para un abrazo especial para nuestro segundo aliado o nuestro aliado también de lujo en nuestro programa, que es Sonat Radio, la emisora de los egresados de Norte de Santander.
Esta emisora nos ayuda desde el corazón, como siempre, con su profesor Jorge Eliezer Bautista. Gracias a todos los que están allí. Gracias a todos los que hacen posible que este programa se retransmita en la zona radio y llegue también a través de estos programas a las emisoras comunitarias de todo el país. Y esto es muy importante porque pueden escucharnos en cualquier rincón de Colombia. Profesor, para todas estas personas, lo más importante es la experiencia que usted tiene en este ejercicio profesional. Cuénteles un poco desde Desconectados 4.0, desde nuestra analítica de datos, eh, ¿cómo podría brevemente describir la llegada de Julio César Cortés al centro de datos y en especial a la escuela? ¿Cómo es esta historia detrás de este ejercicio? Sí, el problema empezó desde el ombligo, desde el origen de los tiempos, en el sentido que realmente en el año, yo como les decía, desde el 2004 soy docente, pero mi experiencia laboral en otras instancias me indujo a aprender lo que es una base de datos y cómo se puede analizar mediante unos métodos que se llaman de grupos y otros métodos que se llaman continuos, que es lo que ustedes los estudiantes conocen como el tema de funciones. Entonces, yo me preocupé mucho por el tema y dictaba una materia de centralización territorial, relaciones intergubernamentales en la escuela y veía que mis estudiantes eran muy ajenos a los temas de los números, por ejemplo, el Sistema General de Participaciones, los datos asociados a las coberturas en los servicios que son responsabilidad de las entidades territoriales. Y pues a raíz de eso propuse en ese año 2011-12 la creación de una materia que tuviese directamente que ver con el diseño y la evaluación de la política pública utilizando métodos cuantitativos. Desde ahí no he parado. Empezamos primero, pues el gran objetivo en el año 2012 es que utilizaran el Excel, Qué bien. que lo abrieran y que supiesen hacer algunas fórmulas, lo básico del Excel. Y con el tiempo, en la medida que la asignatura ha venido madurando, pues hemos dado otros pasos. Ya, digamos, es importante que los estudiantes aprendan a manejar un programa de estadística pesado que es el SPSS, que aprendan a manejar. Y ahora ya estamos en los últimos 3 años, hemos entrado en el tema de Power Pivot, Power Query, Power BI. Y pues me imagino que en otros 5 años estaremos con otros tipos de software, logrando que nuestros estudiantes den ese salto cuántico que se requiere para efectivamente alcanzar el desempeño profesional que el mundo de hoy exige. Entonces, sí, así llegamos y en el año 2018-2019 con Sergio Chica pues dijimos, vamos a trabajar este laboratorio de innovación. Usted, pues, se concentra, Sergio, en lo que muy bien sabe y yo me concentro en el tema de conseguir unos repositorios y organizarlos de tal forma que puedan empezar a ser útiles para toda la comunidad educativa. Muy bien. Para toda nuestra audiencia, el profesor Julio César Cortés, desde que llegó a la escuela en el año 2004, nos está diciendo que ha transformado este ejercicio por su insaciable necesidad de cambiar el esquema y ver esta oportunidad de aprendizaje que es una oportunidad de aprendizaje significativa. Desde nuestro punto de vista, podríamos preguntarle entonces, profesor, ¿qué es, para los que no conocen y nunca han tenido ese acercamiento y a veces nos ve gente que no está en la escuela o que no es estudiante o que es profesional y simplemente no conoce el tema? ¿Qué es el centro de datos de la ESAP y cuál es como su principal misión en el enfoque de la innovación pública? El centro de datos es parte del laboratorio de innovación y tiene como objetivo recoger información de diferentes fuentes públicas para efectos de clasificar esa información, validarla en términos de su confiabilidad y ponerla a disposición de toda la comunidad educativa con miras a que se desarrollen procesos de formación, investigación y extensión. Entonces, buscamos, por ejemplo, que los docentes puedan acceder a estas bases de datos y a esos ya repositorios hechos con una analítica básica para que hagan una clase, por ejemplo, sobre el comportamiento del Sistema General de Participaciones, para que revisen cuál es la inversión en su municipio en materia de calidad de la educación o en materia de agua potable y saneamiento básico, o para que revisen cómo está el tema de cobertura en educación superior. Así, eso es lo que nosotros queremos. Quisiéramos que esas bases ya mucho más vistas en su completud, fueran utilizadas por investigadores. Y tenemos una meta también muy bonita de lograr que la extensión se alimente con la información del centro de datos, por ejemplo, al momento de construir planes de desarrollo.
Entonces, sí, nuestro objetivo es servirle a la comunidad académica y en esa tarea estamos haciendo un llamado a todos los profesores y a los estudiantes de pregrado y de posgrado para que pues utilicen la información. El trabajo, pues no le miento, profesor, no ha sido fácil en la medida en que nuestra comunidad no le gustan mucho los números. Tenemos una seria duda de su voluntad y su disposición para trabajar métodos cuantitativos. Parece que como que escuchan algo de números, como que salen corriendo y eso no es conveniente para efectos del desempeño profesional, porque los administradores debemos tener un buen pensamiento matemático. Bueno, pero digamos que si logramos superar ese tema de formación, estoy seguro que puede ser el centro de datos le puede ser muy útil a toda nuestra comunidad educativa. Qué bien. Esto me da pie para preguntar a toda nuestra audiencia. Por favor, déjenos sus comentarios si usted alguna vez le tiene miedo a los números y ha Buena pasado, pregunta. y si ha pasado que cada vez que le hablen de números, usted sale corriendo y no le gustan. Pero aquí hay una alternativa bien interesante. Esta entrevista no solo busca resaltar el trabajo que hace el profesor Julio César Cortés, sino también todo el equipo de trabajo que tiene esta enorme apuesta por contemplar la academia desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la información. Los datos no solo son números, también son imágenes y los datos también hablan a través de representaciones, ¿no? Ya lo ha demostrado, por ejemplo, Power Mm. BI, que se ven las imágenes claramente comparativas, los diagramas y bueno, todas las imágenes que podemos ver. Yo creo que podría enlazar esta pregunta con esta estrategia y es un poco el, la estrategia general del centro de datos, si no me equivoco, según lo que usted nos está contando, se basa en organizar información, se basa en conseguir Sí, sí, información y está organizar la bien. información según la teoría de sistemas. Y la teoría de sistemas, bueno, que es una teoría muy interesante y la vamos a escuchar por mucho tiempo y en muchos sitios, es un procesamiento, una entrada de información, un procesamiento de información y una salida de información. Explíquenos desde su punto de vista de experto, explíquenos un poco más sobre cómo podría implementarse esto en la práctica, cómo se lleva esto realmente a la práctica, Te voy a compartir te voy a compartir pantalla en un segundo. por supuesto. Eh, Permítame acá, yo busco Google Chrome, Share. Y acá tenemos, esta es la página del centro de datos. Qué bien, ya lo estamos viendo. Cordialmente invitados. En Google usted le da simplemente Centro de Datos y Analítica SAP Lab y ahí seguramente el primer enlace va a ser. Nosotros tenemos una información muy global sobre cuáles son los recursos disponibles y el tipo de inversión en el Estado en este primer tablero. Aquí tenemos información sobre las inversiones food que se extraen para todos los municipios del país desde el año 2016 al 20. En términos de, aquí pueden encontrar, por ejemplo, cuánto gasta en salud pública un municipio y qué rubros de salud pública invierte. Y la información está categorizada y resumida de manera que sea fácil de utilizar. Y acá tenemos pero en este momento hay una cosa que no me deja aquí, ya le comparto, profesor. No se preocupe, Ah, profesor. es que, bueno, vamos a hacer clic en modelo lógico del sector salud y ustedes van a encontrar este tipo de datos eh, como en forma de sistema. ¿Qué entra a un sistema de salud? En este caso de aseguramiento. Entra formación académica. Entran personas que estudian en el campo de la salud X o Y cosa. Entonces, un problema básico en política pública del sector es el hecho de que no hay suficientes residentes en el país. Solamente el 25-27% de nuestros médicos tienen especialización y ejercen como tal. Y además, si esto lo comparamos con otros países, estamos lejos. En América Latina, los porcentajes son en los países más grandecitos de América Latina, el porcentaje es mayor al 50% y en los países europeos es superior al 60%, en Estados Unidos es el 88% de la población médica tiene formación en residencias, especialidades médico-quirúrgicas. Acá, por ejemplo, tenemos, no entro en tanto detalle, pero aquí tenemos, por ejemplo, cuánta plata entra al sistema porque formalmente está establecido. La plata del SGP un porcentaje, la plata de renta cedida es otro.
que entra, por ejemplo, en materia de población. El envejecimiento de nuestra población condiciona en buena medida lo que va a ser el sistema en el futuro. Cada vez atender a nosotros los viejos, su merced, yo ya me incluyo ahí, va a ser mucho más costoso porque la UPC es mucho más alta. Y pues ustedes lo pueden ver tal vez con algún familiar, saben muy bien que los adultos mayores generalmente consumen servicios de salud, oxígeno, medicamentos, generalmente ya llegan las enfermedades crónicas. Para los Entonces, que no saben qué es la UPC, es la unidad por capitación. Y es gracias ese, por... claro, es un poco porque, recuerde, profe, que nos ven en sitios muy apartados de Colombia, hay personas que nunca han escuchado esa palabra. ¿Y qué es la UPC? Para complementar esta información que el profesor Julio nos está dando, es la unidad por capitación que pagan el gobierno nacional, nuestro gobierno nacional paga una unidad por capitación por cada uno de nosotros en el concepto de aseguramiento. Cuando nosotros estamos trabajando en este concepto, pues el concepto de aseguramiento en Colombia es bastante alto. Antes veníamos de un aseguramiento muy mediano, muy mediocre, pero gracias al avance en aseguramiento, que ya llega casi está por encima del 90%, hoy tenemos todos acceso a salud. Algunos en un modelo que es el salud contributivo, los que contribuyen al sistema tienen empleo y los que no tienen empleo están en el famoso régimen subsidiado que es el mismo plan unificado, tenemos los mismos derechos tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, pero adicional, el gobierno nacional paga una unidad por capitación, un valor monetario por cada uno de nosotros, vayamos al sistema de salud o no vayamos. Esto se llama recurrencia, o sea, asistamos al modelo de salud o no asistamos al modelo de salud. Es una simple interpelación allí para que todos ustedes No, tengan muy todas las claro que de qué quiera, hablo. porque me parece que es maravilloso que podamos hacer es un diálogo. Eso sí me parece Perfecto. maravilloso, profesor. Y, por ejemplo, acá ustedes pueden encontrar incluso el valor de la OPC. Ok. Y este es un valor de la OPC que está indexado y puede decirle más o menos a precios del 2018 cómo se ha comportado. Eso es lo que paga el gobierno nacional por cada uno de nosotros Exactamente. a las EPS, vayamos o no vayamos al sistema. Si usted se enferma, ahí se lo cubren. Y si no se enferma también o nunca ha ido al médico porque usted es una persona muy sana o está en un estado de salud física bastante envidiable, ese no es nuestro caso, pues pasará que llega y no sucede, Miren no, ustedes, por no desgasta ejemplo, el este es sistema. el valor estándar, este es el valor de referencia que está en las resoluciones, pero si usted lo mira para 65 o 69 años, mire que el valor es bastante superior. Estábamos por debajo del millón de pesos. Ya para las personas de 65 a 69, estamos hablando que en el contributivo son 2.400.000 y en el subsidiado son 1.900.000. Y si estamos hablando de población mayor de 60 de 75 años, mire que ya estamos hablando de formación de 3 o más millones, de un valor de 3 o más millones de pesos. ¿Por qué la Entonces, tabla es dinámica? Se preguntarán ustedes. ¿Y por qué el valor cambia a medida que la edad por evoluciona? los costos, por los Porque costos. Es decir, se incluso los supone, niños también son, los recién nacidos también son costosos, porque pues obviamente, no, aquí, ¿dónde está lo de 0 años? Disculpen ustedes. Menores de un año, disculpen. Menores de un año, mire que también son costosos porque, pues bien saben ustedes que a los bebés hay que cuidarlos, padecen enfermedades X, Y, Z, todo lo que tiene que ver con prevención. Entonces, pues obviamente eso es una cosa que se planifica adecuadamente desde el Ministerio de Salud y esos valores pues se asignan a las UPS dependiendo de cuántos niños tienen, cuántos adultos saludables tienen y cuántos viejitos que ya tal vez tienen, pues empiezan a padecer lo que decíamos, enfermedades crónicas. Eso es importante tenerlo en cuenta para efectos del análisis. un saludo muy especial a todos esos médicos que se dedican a combatir todo este tipo de enfermedades crónicas, y sobre todo usted lo acaba de decir. Hace muy poco hablamos con el doctor Jairo Alberto Rojano Rada, que tiene un grupo de médicos que trabajan en el tema de enfermedades crónicas no transmisibles, específicamente en reumatología. Son reumatólogos, expertos en reumatología. Gracias a ellos por estar ahí conectados, gracias a todos ustedes por estar dando su mejor esfuerzo para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Esta información a mí en lo personal me parece muy valiosa, profesor Julio César. Sí, yo creo que el asunto es que la formación del administrador público tiene que tener una muy buena conceptualización básica en lo que es la prestación de los servicios en diferentes sectores. O sea, sabemos que hay una administración pública general, pero los problemas en la administración pública son concretos. Es concreto en materia de medio ambiente. Para hacer gestión de medio ambiente hay que saber de medio ambiente.
Para saber, para hacer algo en materia de seguridad, hay que saber de seguridad. Y los datos en cada uno de estos sectores son específicos y particulares y tienen unas lecturas que a veces son convencionales, son estándar, incluso estándar a nivel internacional. La tasa de homicidios por 10.000 habitantes, eso se vuelve un comparativo. O sea, uno no puede innovar mucho en ese tipo de lecturas. En educación es un mundo enorme de enfoques conceptuales, que es la deserción exactamente. Y pues obviamente hay detalles que no vamos a entrar en esta reunión, pero los estudiantes lo deberían conocer porque cuando se trata de incrementar la cobertura en educación, una de las principales estrategias es disminuir la deserción. Si el estudiante, si el egresado no entiende qué es deserción, pues obviamente no va a trabajar en esa dirección o va a escribir cualquier cosa en el plan de desarrollo, en el proyecto de inversión. Entonces, sí, la invitación es a que entendamos que cada sector de la administración pública es un mundo de términos, de variables, de relaciones y también de enfoques obviamente ideológicos y teóricos. Entonces, esa es lo que buscamos, que la gente que consulte estos materiales pues entienda cuáles son las especificidades. Hemos llegado a la mitad del programa, a nuestro corazón, al ombligo del programa, hablando con un crack de la innovación y el centro de datos, y es el profesor Julio César Cortés. El profesor Julio César Cortés nos está contando cómo llegó al centro de datos para los que se conectan ahora y para los que quieren dejar sus comentarios, déjenos sus preguntas sobre cómo le va pareciendo el tema del centro de datos, si alguna vez había escuchado sobre el tema del centro de datos y si sabía que la Escuela Superior de Administración Pública tiene un micrositio en la página, una página web donde aparece el Centro de Datos y Analítica de la Innovación Pública. Si no lo sabía, por favor, clique www Centro de Datos de la Escuela Superior de Administración Pública en Google inmediatamente o en Perplexity, porque ustedes son más jóvenes, para encontrar la página del Centro de Datos. Allí está la información que el profesor Julio César Cortés nos está contando con mucho detalle, con mucho detenimiento. Y me surge una pregunta, y esto me aparta un poco del concepto del centro de datos, y es la formación. Invitamos a las personas que quieren escuchar este programa, que no son administradores públicos, a que se fortalezcan en este campo. La administración pública, entonces, trabajaría todos estos temas que usted nos está nombrando, profesor Julio César. Sí, incluso también me gustaría como completar la pregunta anterior. Cuando nosotros, hay una discusión, usted sabe muy bien que la tenemos entre tecnócratas y políticos. Así es. Sí. Generalmente se dice que para solucionar un problema se necesita voluntad política. Y es que el líder del territorio, del país, del sector, diga unas palabras mágicas. Vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. Pasa mucho. Recientemente un ministro dijo, nos va muy mal en las pruebas PISA. ¿Qué vamos a hacer? No, incrementar la cobertura en educación superior. Uno dice, bueno, espere un momento, es que las pruebas PISA es resultado de la formación básica. Y Básico. usted no soluciona eso incrementando la cobertura en educación superior. Pues bueno, uno dice, bueno, exactamente qué es lo que está pensando la gente. Entonces, voy a complementar Por favor. mi respuesta anterior con este recuadro acá, en donde pues ustedes acá, mm, disculpa aquí un momentico, Yo creo que eso está acá ya tan vemos, por interesante. ejemplo, temas sobre el sector de educación superior. Y aquí yo Ok. tenía abierto unos tableritos, por ejemplo, ya en lo que tiene que ver con procesos. Hay una cosa que se llama procesos, es decir, entran estudiantes, entran bachilleres, entra matrícula de primer semestre, entran platas. Y, por ejemplo, en educación ahora todo está condicionado por la disminución de la tasa de fertilidad, lo que tiene como consecuencia que va a haber menos personas para menos mercado para la educación privada y pública. Y esto pues supone que hay una gestión por parte de las entidades. Hay, por ejemplo, créditos educativos. Hay programas desde permanencia a través de lo que se llama SPADIS, que es un sistema de diagnóstico de la deserción en la educación superior. Hay temas de intercambios y convalidaciones que vuelve a ser muy importante, por ejemplo, para que hayan suficientes médicos especialistas. Hay planes de desarrollo. Hay muchas cosas que se hacen desde los gobiernos nacional y territoriales con miras a mejorar la cobertura y la calidad de los servicios. Parte de eso, por ejemplo, es el marco regulatorio. Entonces nosotros acá tenemos una información
Acá tenemos una información de ese marco regulatorio. Entonces, quien la quiera consultar, pues bien pueda entrar. Y, por ejemplo, ¿qué pasa en la financiación de la educación superior? Y ahí le aparece las normas. Y pueden encontrar pues también detalles, por ejemplo, de los bachilleres que están entrando al sistema. O sea, pueden entrar a diferentes páginas y hacer clic y encontrar esta información. Si usted quiere, por ejemplo, ver qué se ha hecho en los diferentes planes de desarrollo, pues aquí también puede hacer usted clic y va a encontrar una presentación en PowerPoint. Si quiere ver qué se hace en materia de reconocimiento por parte del MEN, pues aquí usted puede ver las instituciones y los programas que tienen un registro de calidad, un registro calificado o un registro de calidad, de acreditación de alta calidad. Esto lo pueden ustedes encontrar. Y cuando volvemos acá, cuando volvemos al sistema, pues al final vamos a encontrar unas salidas. Si entran estas variables, se procesan en términos de gestión, ¿qué sale? ¿Qué ha pasado en la educación, por ejemplo, en materia de deserción universitaria? ¿Cuál es la tasa de cobertura? No es lo mismo un municipio grande que un municipio mediano, pequeño, cercano que lejano. ¿Qué pasa con los resultados en las pruebas Saber Pro? ¿Cómo se ha incrementado? ¿Qué pasa con la matrícula total, con la tasa de graduados? Y luego, incluso cuando salen del sistema, nos preguntamos qué sucede con la empleabilidad de los jóvenes, de los egresados de las carreras de ingeniería, de administración. Eso se nos vuelve todo un punto fundamental. Incluso acá tenemos unas variables asociadas a innovación, desarrollo científico, mejoramiento de la calidad de vida, es algo que nos falta todavía por establecer. Y ahora me concentro nuevamente en su pregunta. ¿Qué es lo Yo que le, deberíamos aprender? sí, A ver el mundo en su complejidad. es un poco complejo, ¿no? Porque se me hace que la administración pública tiene demasiada información. O sea, el administrador público debería saber muchísimas cosas. Sí, pero es que los problemas son complejos. Sí, así es. Si vamos a suponer lo siguiente. Usted quiere que haya una cobertura en educación total, muy cercana al 100%. El 100% pues no existe, pero pues siempre se dice que necesitamos una cobertura universal, gratuita y de calidad. Pues ustedes tienen que pensar eso qué significa. Si nomás entre el 60 y 70% de los bachilleres, de los jóvenes se gradúan como bachilleres, la pregunta es cómo vamos a lograr la universalidad, si hay 30-40% de jóvenes en diferentes, esas cifras cambian según la región, si ellos no terminan el bachillerato. Pues, ahí ya partimos de que es Complejo, ¿no? imposible tener esa universalidad en educación superior. Y si a eso le sumamos el hecho de que existen restricciones en los montos de recursos, que existen restricciones incluso con respecto a la posibilidad de conseguir profesores. Claro, usted puede abrir programas a lo largo del territorio nacional, pero pues la pregunta luego que surge es, bueno, ¿quiénes se quieren ir a trabajar en regiones apartadas? Y tal vez usted encuentre gente, pero luego la pregunta ¿es gente que tiene la suficiente preparación? Por ejemplo, malo tiene formación en maestría y tal vez las respuestas sean parciales. Al cierto nivel sí, cierto nivel no y así sucesivamente. Y cuando también tenemos estudiantes que no tienen muy buenos desempeños ICFES, sabemos que un buen bachillerato es la base para evitar la deserción en la universidad. Y sabemos que en las pruebas Saber Pro hay jóvenes colombianos tristemente que no logran unos mínimos, que están en unos rangos bajos de desempeño. Pues entonces también sabemos que así lleguen a la universidad, tal vez difícilmente se puedan sostener o tal vez haya un sistema, se configure un sistema perverso para que haga que la calidad de la educación a este nivel, programas universitarios o tecnológicos, e incluso técnicos, pues tienda a disminuir, porque, bueno, los muchachos no entienden a veces ciertas cosas, entonces los profesores como que se adaptan a esa situación. Las soluciones no son fáciles. Aquí no hay magia, no hay cuatro palabras que solucionen el problema. Está bien, Y muy si no complejo. entendemos esa complejidad, pues no podemos realmente resolver lo que tantas veces hemos dicho. Es que, profesor Gerson, dése cuenta, ¿cuántas veces no hemos dicho vamos a resolver tal cosa? ¿Cuántas veces no hablamos del problema de la salud de los colombianos? ¿Cuántas veces no hablamos de medio ambiente? Y como que los problemas siguen ahí. Tal vez las soluciones no son suficientes. Hoy estamos aprovechando porque estamos también en la COP16. Colombia está en medio de la COP16, un evento importantísimo y que desde la Escuela Superior de Administración Pública se está llevando con toda la altura y
toda la información posible para nuestra audiencia y para todos nuestros seguidores. Básicamente, yo tendría varias preguntas. A mí me deja muy contento el tema del esquema que me plantea y vuelvo a la teoría de sistemas. Una entrada a una información, un procesamiento de la información y una salida de algunos datos, pero aplicado al mundo real o aplicado al mundo cotidiano más que al real, porque el mundo cotidiano supera la ficción. ¿Cómo esta analítica de datos, desde su perspectiva, contribuye a la innovación pública y a mejorar el servicio estatal? ¿Cómo esto de verdad se Sí, vuelve un tema tangible? No es llevémoslo no es una a un página más. microescenario. Exacto. Los planes de desarrollo. Yo creo que muchos de los que están escuchando este programa alguna vez han tenido algo que ver con el tema de planes de desarrollo o tendrán que ver si se trata de estudiantes que esperan ejercer como es debido. Y hay una cosa en los planes de desarrollo que se llama la famosa cadena de valor y hay algo que se llama resultados y esos resultados de cobertura y calidad en los servicios se manifiestan en productos muy concretos. Un estudio que hicimos con unos estudiantes en su monografía, que pues no hemos tenido suficiente tiempo para llevarla a un texto de artículo formalmente científico, encontrábamos que la calidad de los planes de desarrollo son muy quedos. Ejemplo muy concreto. Ellos dicen, por ejemplo, la cobertura en educación media está en 60%. La cobertura neta, es decir, la población que está en edad escolar y la matrícula en edad escolar. Y vamos a llevarlo a veces los planificadores en los municipios dicen, si está en 60%, pues la vamos a subir a 61. O a veces dicen muy animosamente a 65. O a veces dicen, el que lo dice a 61 es como para no comprometerse mucho. El que lo sube a 65 es como porque suena bien. Pero eso significa que hay o sea, con datos, usted sabría exactamente cuántos muchachos serían los que tendríamos que mantener, incrementar en el sistema de educación a nivel de media. Y además usted sabe que eso es un problema de deserción, entonces usted tiene que tener los datos y hay que revisar mucho estas cifras de deserción intraanual o interanual a nivel de séptimo, octavo, noveno grado, que es cuando los muchachos se van. Más o menos el que llega a décimo hay que peligro que se gradúe, pero entre el séptimo, octavo y noveno, ¿sí? Los muchachos ya se tienden a ir porque pues la familia le dice, mire, mi hijo tiene que trabajar, el muchacho se cree que no es bueno para estudiar, pasan muchas cosas. Entonces, la mejor forma de incrementar la cobertura es evitar la deserción en estos grados y evitar la deserción en estos grados significa complementar los bienes y servicios, innovar en los bienes y servicios. Los muchachos dicen, yo no me siento competente para estudiar, yo mejor me voy, yo no sirvo para estudiar y se meten en el cuento de que no sirven para estudiar y tal vez no tuvieron como ese apoyo por parte de la gestión del sistema en decirle, venga, usted lo que tiene es un problema de lectura, de comprensión tal cosa, de hábitos de estudio, si mejoráramos esto, si mejoráramos lo otro. Y en los colegios, digamos, un poco con más recursos o en otros sistemas educativos con más recursos, pues ayudan a todos aquellos problemas, a todos aquellos muchachos que tienen una dificultad. Entonces, el plan de desarrollo podría construirse con datos. O sea, si me va a decir que va a subir del 60 al 63%, dígame cuántos estudiantes son de verdad. Si baja la deserción en un punto porcentual, ¿eso cuánto significa para la cobertura media? Si en el CIMAD dice, mire, se fue Pedro, Luis, María y Jacinta, entonces ellos dicen, ah, se fueron porque tenían problemas económicos. ¿Qué hacemos para que estos muchachos que se fueron por situación económica regresen a las aulas? Es decir, subir del 61 al 64% significa tener 100 estudiantes más en media. Exactamente de dónde lo sacamos, compañeros. Y eso es el Muy ejercicio de interesante. analítica de datos a nivel micro. Es un análisis chiquito. Información del CIMAD, información de deserción y información de lo que ya todo está disponible. Pero a veces se hacen estos planes de desarrollo más con alegría o con precaución que con técnica. Un poco más con precaución que con alegría, diría yo, pero con toda certeza es muy Sí, 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 sí. interesante lo que el profesor Julio César Cortés nos está diciendo. A todos ustedes, si esto les está pareciendo interesante, déjenos sus comentarios. Escríbanle las preguntas al profesor Julio César Cortés, que tenemos la obligación desde el corazón de responderle sin ningún problema. Aquí trataremos de ir un poco más allá. Vaya a la página del centro de datos, abra la página del centro de datos, navegue sobre ella y cacharree y al cacharrear
y encontrar algunas informaciones que no sea capaz de develar, escríbanos los comentarios y déjenos los comentarios y con gusto le daremos más información sobre cada uno de estos temas que de verdad desde el mundo de la academia son bastante apasionantes. Estamos hablando sobre un tema que a nosotros nos apasiona y yo sé que a ustedes también los mueve desde el corazón como siempre, el Centro de Datos y la Analítica de Datos que está formando a la Escuela Superior de Administración Pública, específicamente el Laboratorio de Innovación Pública que le ha puesto el 100 al acelerador a este tema que es importantísimo. Hoy que tenemos la inteligencia artificial como un blog de moda, como una palabra de moda, ¿cómo piensan integrar este tema con el tema de la inteligencia artificial? ¿Hay algo sobre esto o no hay absolutamente nada? ¿O hoy esto pasó, está por llegar? O sea, lo que usted dice es fundamental. Nosotros en los países en desarrollo somos un poco esnovistas a veces con estos temas, profesor. Ahora estamos diciendo que vamos a trabajar el campo de inteligencia artificial y uno pues escucha pues ciertas voces de la importancia de esto y sus posibles aplicaciones, pero realmente nosotros estamos muy, o sea, no hemos hecho la primaria y ya queremos pasar al doctorado. Y, y esto es un proceso de construcción, esto es un proceso de construcción y yo les invito a que entendamos que esto de la inteligencia artificial hay que llevarlo a sus justas proporciones, hay que saber cuáles son realmente sus posibilidades, tanto en uso de lo que otros han creado en países desarrollados, como también lo que nosotros podemos llegar a construir. No niego que, por ejemplo, el centro de datos sí tiene un bonito propósito y es elaborarle a un municipio su plan de desarrollo en ciertos sectores claves. Es decir, como que automáticamente con toda la información yo le pudiera llenar los campos de cuáles son los resultados, los indicadores de resultado, indicarle cuáles son los posibles productos que ayudarían a ese resultado. Ese sí es un propósito que nosotros tenemos y créame que eso es algo que nosotros consideramos podemos llegar a concluir más o menos en el lapso de 1 o 2 años. Y para algunos sectores. No es fácil, pero incluso lo que le estoy diciendo, profesor, no es inteligencia artificial. Es simplemente un paso adicional que en términos estadísticos se llama modelación para proyectar. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Incluso a veces con herramientas pueden ser funciones o pueden ser simples aritméticas básicas. Muy Entonces, interesante. hasta ahí nosotros creemos, esta todavía es nuestra visión. Si se trata de inteligencia artificial, eso es otro mundo y el centro de datos tendría que trabajar con muchas otras entidades del nivel nacional para ver si algún día podemos dar ese salto cuántico. ¿Los chips dónde están? Así es, ¿Los megaservidores dónde están? así es. Las grandes programaciones, las enormes programaciones dónde están? No, yo creo que Y eso pues lo tienen, son unas casas por allá en países desarrollados sí. y nosotros no la tenemos, profesor. Y dudo. Básicamente, inteligencia artificial, realmente los creadores de este desarrollo y donde se está moviendo el tema, eh, hoy están centrados en dos grandes, digamos, polos de desarrollo y uno es Estados Unidos y el otro es China, ¿no? Sí, El ahí resto del está. mundo, el resto del mundo, en este Los mundo mira. hoy multipolar, todos el resto seguimos esa corriente, pero de verdad hoy el tema es un tema incluso hasta de geopolítica mundial, ¿no? De Sí, reordenamiento. Europa está angustiadísima. En Europa le metió, no me acuerdo en qué ciudad de Europa están construyendo el gran centro de inteligencia artificial, pero las inversiones Sí. no alcanzamos a leer los ceros a la derecha. No, Entonces, y es un poco aquí contradictorio porque usted habla de Europa y Europa se quiere quedar como, se quiere posicionar como el gran regulador, pero uno no puede regular lo que no crea conocen. y lo que no crea, de hecho. No Entonces, sé. los va a superar con creces. No sé si esa posición sea un poco neutra, pero en este campo tan acelerado y tan fuerte, y usted lo está diciendo, nosotros no hemos nacido todavía para este ejercicio. Ellos intentan gatear en un mundo en el que ya otros están corriendo y va a ser muy complicado, ¿no? Y no sé Sí, sí, no si, nos digamos, pero no entremos en desesperación, no no, entremos en desesperanza. Mire, con que nuestros estudiantes tengan pensamiento matemático, con que usemos datos para tomar decisiones, con que hagamos que en el municipio más bonito y apartado de Colombia
se logre que mejoremos la cobertura y la calidad de la educación, que logremos mejorar el tema de salud pública, que preservemos los recursos naturales, con que hagamos esas pequeñas soluciones que todos sabemos más o menos cómo se desarrollan, solo que a veces no las sabemos cuantificar y no sabemos relacionarlas, por ejemplo, con los tipos de inversión o los montos de inversión necesarios. Con que hagamos eso, su merced, damos ya un paso importante. Entonces, no caigamos en la desesperanza. Terminemos el bachillerato, Sí. ¿sí? En esta materia de analítica, y luego vemos qué espacio nos deja a nosotros los nuevos desarrollos de inteligencia artificial, uso de software y uso de analítica, todo este tipo de cosas, sin entrar en desesperanzas y siendo también realistas, pero sobre todo que resolvamos problemas. ¿Para qué Ah, seguimos hablando de inteligencia artificial cuando simplemente muchas personas se limitan es a usarla para hacer los trabajos de la universidad o para hacer los sí, trabajos del desempeño laboral? Pues somos simplemente consumidores. sí, Entonces, aquí me da la opción de preguntarle esto entonces. Con este, digamos, este accionar sobre el uso de las tecnologías emergentes. Y un poco es, ¿cómo entonces integrar la analítica de datos a nuestros programas educativos? ¿Cómo realmente poderla hacer tangible? Yo casi cambia la siempre, formación en matemáticas. claro, es un O poco sea, ahí primero donde que va. todo, cambia la formación en matemáticas. Nuestros estudiantes, desde que entran a matemáticas 1, tienen que abrir un Excel. En matemáticas 4 tienen que estar abriendo estadística 2, que sería, bueno, la cuarta matemática. Tienen que estar viendo o R, o tienen que estar hablando el SPSS. Desde primer semestre, el profesor tiene que mostrar las estadísticas del presupuesto nacional, que aprendan a construir indicadores de variación, que es algo esencial. Profesor, hay compañeros, compañeritos, egresados, que a veces se gradúan su Mercedes y no saben leer un indicador, no saben diferenciar una proporción, una tasa, una relación, no lo saben utilizar en su vida cotidiana. Y si usted no maneja ese insumo básico, por ejemplo, no puede discriminar cuando se es eficaz, eficiente, equitativo, económico, etcétera. Entonces, que la formación matemática de nuestros muchachos se concentre en datos reales, que usen software desde el inicio, que se llegue a campos que sean muy pertinentes para lo que va realmente a realizar el egresado. Hay veces, por ahí algún profesor me decía que hace unas funciones, límites, derivadas, un poco complejas, y bueno, pues bien, ¿no? Nadie está diciendo que no pueda llegar a ser útil, pero la pregunta es, ¿se necesita realmente? Y tal vez lo importante es que lo que requiere en términos de formación matemática, uso de software y analítica de datos, se aprenda muy bien. Muy bien es comprobadamente que sea bien, con ejercicios prácticos, que profundice, que lo haga una vez, que un estudiante para aprender esto lo tiene que hacer una vez, dos veces, lo repite, lo hace en primer semestre, en segundo semestre lo vuelve a hacer, más un valor agregado, en tercero lo vuelve a hacer lo de los dos anteriores, más un valor agregado. Curricularmente, eso es lo que se llama un diseño de espiral. Vuelve a ver porque el volverlo a ver ratifica el aprendizaje y sobre todo cuando se trata de habilidades, de saber hacer, de competencias profesionales concretas. Si en los 4 primeros semestres de matemáticas el estudiante ya se siente competente, pues hombre, cuando mire planeación, cuando mire presupuesto, cuando mire contratación, o sea, ya le es fácil, ya le es fácil. Y ¿Cómo eso es lo que... hablamos entonces desde las nuevas habilidades que tendríamos que adquirir los docentes? Porque hemos concentrado esta charla solo en los estudiantes. ¿Cree No, los que profesores los tenemos que docentes... modernizarnos. A mí me tocó yo soy un cucho tecnológico. Sí, yo siento vergüenza cuando estoy con mis muchachos del centro de datos. No, Yo siento, joven, yo me siento alegre. el Daniel es un guaymarón. Y el chico es todo informático. Eh, Hombre, tal cosa, que tal, que el dato. Y yo, y está mi bien. chica, Lady Johanna, ella maneja R, y entonces me saca el R. Y yo, eh, pero he aprendido de ellos. Sí, Y, sí. y, y creo que es viable aprender, aunque seamos, ya hemos pasado ese pico de Una- aprendizaje que según la edad se conoce, ¿no? un Ya saben abrazo a ustedes que Lady Joana.
Lady Vanna, alias Ricitos, la niña que tiene unos rizos Eh, muy bonitos, sí, es un increíble abrazo para Lady Johanna y a su Daniel, capacidad ¿no? profesional es enorme. Y a Daniel Y es es, enorme sí, y eso me habla, ellos son egresados, todos estos muchachos son egresados del curso de analítica de datos. Y si uno ve lo que ha sido muchas personas cuando han tomado el curso, me cuentan de que han tenido unos trabajos asociados al uso de datos. De cosas tan sencillas como que una niña me dice, yo llegué al área y en donde estaba en la registraduría decía, solo hay unas personas más o menos de edad. Y yo llegué y manejando el examen me volví indispensable. claro, Y hay otras personas que me han dicho, hay una niña que trabajó, ayer me entrevisté con ella, está trabajando en analítica de datos del tiempo. genial. Y así son muchas las personas que me escriben. Porque además, si ustedes también, para compañeros, para egresados, para que se motiven, ¿cuántas ofertas laborales ustedes no leen que tienen o como esencia la analítica de datos o Muchísimas. como uno de los requisitos para desempeñarse el uso de software y analítica de datos? Sí, así es. Es bueno que tú lo digas. Cuando ellos llegan a entrevista, llega a la entrevista, no, yo sé manejar ese PCS y yo te acepto tal prueba de probabilística. Eso se hace con una cosa de probabilística, la pregunta que le hacen en la entrevista. Pues ya, listo. Dicen, uy, este muchacho, el joven Sebastián está en el Ministerio de Hacienda en la Dirección de Apoyo Fiscal. Se ganó el cargo porque dijo lo que había aprendido en la universidad con respecto a analítica de datos. Genial, ¿no? Y descrestó a los entrevistadores. No, está muy ¿Sí? bien. Es que Y ese es el deber ser, ¿no? ¿Cuál es ese es el la deber ser. Entonces, aplicabilidad? profesores, pongámosle entusiasmo, que no es tan difícil, no es tan difícil, y es cosa que ya hemos aprendido, solo que lo que hemos aprendido, hay que transportarlo como una cajita de la casa de bareque a la casa de concreto, en donde ya utilizamos muchos más recursos. Bueno, los invito casualmente a nuestro próximo programa. Están cordialmente invitados porque tenemos un programa espectacular que es sobre la innovación en la educación y las tendencias en el siglo XXI. Hablamos de dos casos específicos sobre ludificación y gamificación. Vamos a hablar sobre eso en nuestro próximo programa. Ya está aquí, está muy próximo, es el próximo 7 de noviembre. Y al final tendremos el siguiente programa, el programa del 14 de noviembre. Tendremos a un invitado también de lujo que es al experto Mauricio Toro, no es profesor, es experto en Mauricio Toro. Mauricio Toro fue presidente del ICETEX y hablaremos sobre el tema del ICETEX y la financiación de la educación en Colombia. Entonces tenemos dos programas de lujo para el mes de noviembre, ya están confirmados, ya están programados. Ustedes si siguen a Desconectados 4.0 le dan suscribirse y activan la campanita, van a recibir la notificación para esas dos grandes entrevistas que tenemos en nuestros podcasts para finalizar el 2024 de lujo, como siempre, con todos ustedes. Muy agradecidos a ustedes porque han seguido ese programa de forma muy especial. Estamos muy próximos a llegar a los 3.000 seguidores. Hace muy poco estábamos en 2.000 y ya estamos muy próximos a llegar a nuestros 3.000 seguidores. Los celebraremos como se debe celebrar esto de lujo, repartiendo unos libros para todos ustedes, a los cuales son fiel seguidores y escriben siempre en nuestras transmisiones en vivo o las transmisiones en estreno que tenemos en nuestro programa Desconectados 4.0. Tratamos de invitar como siempre, a los mejores expertos, tener a la mejor información y como siempre, a dos grandes aliados que siempre le damos las gracias en nuestro programa. A Sonar Radio de Norte de Santander, que está en tu corazón, como siempre, y a Radio ESAT, que retransmite nuestro programa a través de su canal su parrilla semanal los jueves a las 5 de la tarde en retransmisión. Profesor Julio César, entrando, digamos, a la recta final del programa como novela mexicana, llegando ahí a la A recta la final, última sí, temporada. a la última milla del programa, lo que quiero preguntarle es, entonces, nosotros en investigación, ¿qué podemos hacer con este tema del centro de datos? ¿Ya están haciendo investigación? ¿Tienen algo que nos pueda contar sobre este tema? La investigación es lo que hace, es lo que hacen mis jóvenes del equipo. No hemos logrado que otros grupos de investigación se interesen por los datos. Como le digo, a veces se vuelve como un tema Sí, como que no quiero meterme en muy, ese problema. muy personal. Sí, ya es un asunto de que como que demasiados números, como que demasiada información, a veces no nos gusta y a veces también tenemos un sesgo muy cualitativo en las investigaciones.
No es nada en contra de lo cualitativo. Lo que pasa es que en términos de la carga total de la investigación que se hace en la institución, deberíamos equilibrar las cantidades y combinarlas, no solamente que mitad cualitativo, mitad... No, es que es combinarlas. Usted puede hacer investigación cuantitativa sobre el bosque, sobre la complejidad de un sector, pero en algún momento saca la lupa y se va a un colegio, a una comunidad, a ver cómo eso que usted ve en datos grandotes se manifiesta en el microescenario. Entonces, qué importante sería que no acabemos la investigación cualitativa. Yo les enseño a mis estudiantes Atlas T y valido eso. Y los estudios etnográficos en educación son muy, muy valiosos, por ejemplo. Pero equilibrar, combinar, que las líneas de investigación realmente sean líneas. Hay unos estados del arte, hay unas investigaciones descriptivas, unas relacionales, a veces enfoques cuantitativos, a veces cualitativos, un estudio de caso que es mixto, ¿sí? Entonces, cordialmente invitados a que abramos las posibilidades en materia de investigación porque tenemos que ser líderes. No, la SAP tiene que darle respuesta no al gobierno, no al gobierno de Pedro, no al gobierno de María. La SAP le tiene que dar respuesta al Estado colombiano, a la sociedad colombiana. Y esas respuestas tienen que ser concretas. Reformemos la ley en tal cosa, porque un estudio dijo que se podría hacer de tal o tal forma, simulamos, hicimos todo lo debido. Reformemos ese decreto, cambiemos la estructura organizacional, hagamos todas las tres anteriores cosas, porque o si no, no modificamos suficientemente el sistema. Eso yo creo que la SAM necesita involucrarse realmente. Y siendo grosero ya los últimos 100 metros, por ejemplo, en la reforma de salud, su Mercedes, ¿qué hemos dicho nosotros? Nosotros no hemos dicho nada de la reforma de salud, pero ¿quiénes deberían decir algo al respecto? Pues nosotros, porque somos los que entendemos de la administración pública, pero no podemos decir frases simples, o sea, no, es que tiene que ser más equitativo, no, es que no le roben la plata. No, pues eso o sea, esas son palabras que se puede decir desde cualquier escenario, pero la SAT tiene que decir mucho más, porque para eso está. Yo me robé la frase de innovar sin datos es especular. Ahí Mm. aplica perfectamente y la podemos aplicar sin ningún inconveniente. Sí, señor. Si alguien de algún grupo de investigación quisiera trabajar con ustedes, ¿qué debería hacer? Contactarlos y ponerse en contacto. Y si ellos tienen alguna información que hayan recopilado, por ejemplo, en bases de datos, ustedes la pueden decodificar, Sí. la pueden transformar. Nosotros tenemos toda una forma de organizar la información de convalidar. O sea, tenemos unos protocolos de cómo bajamos, organizamos, validamos y después de que ya tomamos más o menos, entre comillas, hemos limpiado la información o tenemos todos unos métodos de análisis muy concretos, a métodos discretos. Todavía no hemos pasado a lo que se llama métodos continuos, pero ese trabajo viene para el próximo año, que es ya analizar relaciones entre cajones de ese sistema que vieron en la gráfica. Ok. Población, cobertura. O sea, hay una flecha. Ese ya es un análisis relacional. Ahí no hemos llegado. Ahora solamente tenemos descriptivos de cada cajón. Esa información, así como está, es de la comunidad. Comunicarse Hace, con nosotros es muy fácil. sí. Julio.cortés es Sergio Chica, que es la persona, nuestro barco insignia. Entonces, es muy fácil comunicarse con nosotros. El centro de datos, toda la información es del público. No, hace muy poco usted habla sobre este tema, pero me hace acordar del profesor Gabriel Villalobos, que hacía una correlación de un artículo que escribió en donde hacía una correlación de, por ejemplo, de la falta de energía en algunos sectores del país está fuertemente relacionada con el nivel de pobreza. Entonces, este tipo de relaciones en las que usted dice pronto vamos a llegar, pues pueden ser muy interesantes para análisis e investigaciones porque van a llegar a este punto, a identificar este tipo de cosas que pueden ser que pasen desapercibidas, ¿no? Yo nunca había pensado, por ejemplo, que la falta de luz en algún territorio podría estar siendo también
asociada a niveles de pobreza, o sea, sectores con menos población, menos luz, sectores mucho más pobres desde el punto de vista económico, ¿no? Y Entonces, habría que, y cuando relación, decimos, esa es una relación que estadísticamente puede ser válida, pero habría que ver qué otras variables inciden. claro. Entonces, obviamente la energía y la pobreza pues relacionan y eso se tiene que dimensionar como bien lo ha hecho el profesor Villalobos. Lo que seguramente hará el profesor Villalobos y otros profesores es empezar a sumar más variables Así es, y luego ver si la energía que tanto, la variable energía que tanto pesa en la explicación de la pobreza. muy interesante eso. Y tal vez más adelante es una cuestión de dispersión poblacional, o no es una cuestión de montos de inversión, o es una cuestión de X, Y o Z que cualquier persona leyendo literatura puede encontrar, o sin literatura quiera sencillamente explorar y ir a ese ejercicio de escarbar para tratar de sacar un mayor conocimiento. Muy interesante el tema. Para todos los que están escuchando este tema y si les gusta, por favor, déjenos sus comentarios, déjenos saber si este tema es de su agrado, si les gustaría volver a tener otra entrevista con el profesor Julio César Cortés, si le encantaría que nos profundizara más sobre otro tema y tendría que preguntarle algunas cosas para ya ir finalizando nuestro programa. Por ejemplo, en temas de extensión y asesorías, el centro de datos ya está disponible para prestar asesorías a entidades públicas y privadas, por ejemplo, que quisieran. En este momento estamos tratando de establecer un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, en la Dirección de Apoyo Fiscal. Estamos en un primer paso de acercamiento. No estoy diciendo que ya se haya logrado. Estamos tratando de crear esos tableros de salida para la construcción de planes y proyectos de desarrollo con la información que tenemos disponible. Tarea que va a durar un año, 2 años todavía, pero esperamos que para los próximos alcaldes, imagínense lo que, nuestra perspectiva de tiempo. Pero así tiene que ser. Así tiene que ser. Quisiera que ya todo el mundo dice, no, es que haga un contrato y en 6 meses entrega eso. Eso no es así, pero sí quisiéramos aportar eso y nos interesaría mucho que con otras entidades públicas se sumaran a ese ejercicio, no de tener tableros aislados, de variables aisladas, sino de tableros organizados en forma de sistema. Eso vamos a seguir trabajando en esa dirección y hay un municipio que quiere contar con nuestros servicios, uno de los grandes hitos de la sabana, y vamos a ver cómo podemos seguir avanzando. Esto claramente en la matriz de oportunidades, fortalezas y debilidades es una gran oportunidad. Pero hablemos desde la otra orilla. Digamos, desde la otra orilla, ¿cuáles son esos, a mí me gusta llamarlo, desafíos que enfrenta el centro de datos para que termine de consolidarse como ese polo de información que ya se vislumbra? Pues nuestro gran reto es que la información sea utilizada. Nuestro segundo gran reto es que realmente pasemos del análisis descriptivo al análisis relacional. Es decir, poder realmente hacer modelos en donde haya una proyección de cobertura en los diferentes servicios o de calidad en los diferentes servicios. Eh, Un poco la por pregunta ahí ejemplo, sería el cómo, ¿no? sí, ¿cómo? No, las herramientas estadísticas están. Ok, El asunto es cómo crear que esos modelos sean realmente suficientes y confiables. Uno diría, ¿cómo podemos mejorar la financiación del sistema de salud? La mejor forma para optimizar la financiación del sistema de salud es que haya más empleo formal. Pero claro, mejorar el empleo formal a su vez claro, depende de otro sistema que es lo que tiene que ver con el laboral, pero a su vez claro. tiene algo que ver con el sistema educativo. Entonces, se nos vuelve un asunto de que lograr esa formalidad, pues sería una gran solución. ¿Cómo la vamos a lograr si existen tantas limitaciones a la creación a veces de empleo por diferentes razones? Las que ustedes estén mencionando, esas se suman. Entonces, eso yo creo que nosotros podemos trabajar. Y a su vez, luego tendríamos que ver si se reduce la informalidad y hay más personas trabajando, haciendo aportes concretos. Eso significa que se liberan unos recursos del sistema de salud que podrían hacer que el monto de la OPC fuera mayor. Pública es otro universo. Sí, El por mundo de las completo. vacunas, el mundo del comportamiento. Entonces, establecer ese tipo de relaciones con otros actores siempre va a ser importante. Muy bien, muy bien. Gracias a toda nuestra audiencia por llegar a la parte final de nuestro programa. Gracias al profesor Julio César Cortés por toda su amabilidad, por estar aquí con nosotros, por estar siempre dispuesto a esta maravillosa entrevista de este Desconectado 4.0 bien interesante. Llegamos a la parte final de Desconectados 4.0.
explorando nuevas tecnologías, tecnologías emergentes, revolución en el centro de datos, la analítica de datos. A veces pasa esto como muy desapercibido. Gracias a la audiencia por su sintonía, como siempre, en nuestro maravilloso programa. Y hemos visto cómo, desde el punto de vista de estrategia, se ha estructurado los datos para optimizar, digamos, ejercicios de políticas públicas y también para fomentar la academia y la investigación desde la Escuela Superior de Administración Pública. A nuestros oyentes no queda más sino agradecerles, esperar que nos sintonicen en un nuevo programa. Desconectados 4.0 siempre tratará de explorar este espacio desde la mejor forma y trayendo a los mejores expertos para que tengan la mayor información. Un abrazo cordial desde el corazón, no sin antes recordarle que nos vemos el próximo 7 de noviembre en nuestro próximo Desconectado y también no olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que le llegue la notificación y agradecer como siempre a todos ustedes del corazón. Profesor Julio César, muchas gracias por este maravilloso podcast. A usted muchísimas gracias por la invitación y los esperamos en el centro de datos. Como siempre, es bueno escucharnos, poder compartir nuestras ideas y más ponerlas en desarrollo. Nos vemos en un próximo Desconectados. Bye bye. Los queremos desde el corazón. Cuídense mucho.